autónomo, descentralización, competencia, organización del territorio. Ingeniera Diana Tamain, Washington Delgado la saluda, Radio Forever, para gran parte de la costa que nos escuchan, para conversar sobre el Código de Finanzas que fue aprobado el día jueves 14 de octubre. ¿Cuál es su opinión general? Entiendo que usted votó a favor de este Código de Finanzas. Bienvenida, buenos días, la escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar manifestando de que el código inicialmente presentado por el Ejecutivo fue un código que de alguna manera, o de una manera muy contundente, afectaba a las autonomías y la descentralización a los gobiernos autónomos descentralizados, y además no había claridad exactamente cómo era la relación entre los niveles de gobierno y el Consejo Nacional de Planificación, que es el ente rector de la planificación en este caso. Y algunas otras observaciones de carácter que nosotros como el movimiento indígena siempre estamos cuidando de que se cumpla el tema de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Entonces fue un trabajo bastante profundo, con ese pequeño tiempo que teníamos por ser de económico urgente, y se trabajó muy duro para que las observaciones y nuestras propuestas fueran recogidas para el segundo debate y su respectiva aprobación. Entonces yo creo que se dio pasos importantes en la medida que el proyecto original que se mandó desde el Ejecutivo sufrió cambios de fondo y de forma que de alguna manera, si no es al 100% que se recogió nuestras propuestas, de alguna manera se corrigió algunos errores con los que había llegado, y era importante dar nuestro voto, porque si no entraba por el Ministerio de la Ley con estos errores muy grandes que venía desde un principio. ¿Cree usted, ingeniera Tamain, que este consenso que se dio con la mayoría de Alianza País es producto de lo que sucedió lastimosamente el 30 de septiembre, cuando la democracia ecuatoriana se puso en juego? Yo creo que sí, yo creo que fue una lección muy dura que aprendió el país y sobre todo el Ejecutivo, porque cuando nosotros, los movimientos indígenas, rechazamos el proyecto de ley de aguas, cuando los estudiantes se movilizaron en contra de la ley de educación superior, cuando los maestros y los jubilados y los empleados públicos manifestaron su oposición al proyecto de ley del servicio público, y todas estas cuestiones, no éramos gente interesada en asuntos personales como se había manifestado desde el Ejecutivo. Imagínense que llegamos a tal punto que inclusive los miembros de garantizar el orden y la democracia en el país demostraron su inconformidad. Entonces yo creo que eso lleva a una reflexión profunda en que estos acuerdos que de alguna manera sí se llegaban en la Asamblea Nacional nunca fueron respetados por el presidente de la República al emitir su veto. Entonces yo creo que esto fue un punto de una ruptura que se dio antes del 30 de septiembre, y yo confío que siga siendo así en los otros proyectos que siguen llegando a la Asamblea Nacional, porque siempre estamos representando a sectores, a grupos sociales, a movimientos sociales indígenas, y hemos estado luchando en esa perspectiva. Yo creo que fue un aprendizaje con un costo demasiado elevado, con muertos o enfrentamiento entre ecuatorianos, y esperemos que de ahora en adelante sigamos con esa actitud de apertura, de conversar, de dialogar, tener diálogo con resultados, pero sobre todo respetar esos consensos y esos acuerdos que se llegan en la Asamblea Nacional. ¿Cree usted entonces que la responsabilidad radica en la Asamblea, en la presidencia de la Asamblea, el arquitecto Fernando Cordero, en el presidente de la República, cuando veta las leyes y que la Asamblea se acoge y no se ratifica en lo aprobado? ¿Cree usted que ahora, sí, en este Código de Finanzas, el presidente no vaya también a vetar y modificar lo que ustedes aprobaron? El presidente lo ha dicho en los diferentes medios de comunicación que no vetará. Ha sido un trabajo muy duro, como le dije, difícil de llevar adelante. Esperemos que así sea, y no solamente en este código, sino en todos los proyectos de ley que nos toca aprobar por los 3 años que nos faltan. Yo creo que solamente así, considerando de que todos somos capaces, que los sectores tenemos derecho a ser parte de la construcción de este cambio del país, yo creo que es posible llevar adelante el desarrollo, pero en circunstancias pacíficas, en circunstancias de diálogo, de cordialidad y de respeto a la opinión ajena. Claro, es decir, en otras palabras, que se respeten los derechos de todos para que las leyes precisamente sean respaldadas. Sin embargo, ingeniera Diana Tamain, le voy a hacer la pregunta a usted en lo personal, como asambleísta y como representante de Pachacutic.
Hay tres objeciones importantes a lo aprobado. Primero, la deuda del Ecuador a través del Ministerio de Finanzas tendría la discrecionalidad de hacerla hasta de un 40% del Producto Interno Bruto, es decir, aproximadamente 20.000 millones de dólares. Que la reserva bancaria se la pueda financiar hasta con un 75% en papeles, es decir, certificados de tesorería que ya sabemos tuvieron una muy mala historia con la partidocracia. Y tercero, la variación del presupuesto hasta el 15% que le quedaría a discrecionalidad del ministro, es decir, 3.000 millones de dólares una vez que la Asamblea le apruebe el presupuesto. ¿Qué opina usted al respecto de estas tres objeciones? Mire, yo no tengo por qué justificar ni decir que estoy de acuerdo con esto. Yo creo que lo fundamental, porque lo que se aprobó es lo que ya estaba en vigencia en este país. No se ha incrementado ni se ha disminuido. Esta práctica se ha venido dando desde años anteriores en los gobiernos anteriores de turno. Pero lo fundamental de esto es que es importante saber y de alguna manera nosotros los ecuatorianos estar pendientes a través de las veedurías ciudadanas a los gobiernos locales y al gobierno central, vigilar que toda la inversión, que en este gobierno se habla mucho de que ha triplicado, ha cuadruplicado la inversión en educación, en salud, en vialidad, no desconocemos eso, pero para que la inversión sea eficiente y los resultados sean palpables. Si bien se ha invertido mucho dinero en educación y en salud, hay que comparar costos-beneficios. Si realmente la educación en este caso ha mejorado sus niveles de calidad y estamos apuntando a la excelencia educativa. Si en salud realmente estamos todos los ecuatorianos satisfechos con la calidad de servicio en salud que se está dando a nivel de país. Entonces aquí lo fundamental es mirar y cuidar también, claro, cuánto estamos endeudándonos y cuánto se está invirtiendo, pero en los resultados de esas inversiones que se dice que se están haciendo en este país para el beneficio de los ecuatorianos. Sí, y hay algo muy importante que va en relación a lo que usted me acaba de responder, ingeniera Diana Tamain. El gobierno ha convertido al Estado como el eje central de la economía, es decir, la inversión pública. Por eso se ha excedido inclusive en más egresos que ingresos. Ante esto, la opinión de los inversionistas internacionales prácticamente ya no están considerando a Ecuador como un país para inversión. Es decir, está faltando la inversión privada y una inversión fresca que venga a generar empleo. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo creo que el país debe dar muestras de seriedad y de responsabilidad, sobre todo de garantizar seguridad legal a la seguridad jurídica a los inversionistas. Porque si seguimos con ese mismo marco jurídico de irrespetar los convenios internacionales, de llevar muy a la ligera todo lo que significa la inversión extranjera, yo creo que no vamos a tener como país la posibilidad de captar intereses de otros países para desarrollar la producción, para desarrollar la inversión, inclusive privada, en nuestro país, que al mismo tiempo debe generar empleo que tanto lo necesita este país. Precisamente para concluir, ingeniera, agradeciéndole su amable atención, estamos hablando ahora del nuevo Código de Producción, Competitividad, de Comercio y de Inversiones, con muchas preocupaciones por parte del sector privado. Sin embargo, el INEC ya publicó que el desempleo cayó a 7,4% y que el subempleo se ha mantenido en 49,6%. Usted, y le pregunto con sinceridad, con muy buena intención, ¿usted cree estas cifras, que el desempleo esté en 7,4%? Bueno, la gente de nuestro país, los desempleados y los empleados, no creo que estén muy convencidos, y los que estamos de cerca y somos parte de ese pueblo no podemos aseverar que estos números sean reales. Pero más allá de las encuestas estadísticas que nos puedan presentar como variables o números macroeconómicos o de estudios, yo creo que el país necesita desarrollarse. Y el Código de la Producción, le hemos dado un vistazo muy rápido en estos 2 días de un borrador, porque oficialmente no ha entrado todavía a la Asamblea, sino de un borrador que nos ha llegado. Podemos mirar de que no tiene nada que ver con lo que la Constitución determina, de que la economía del país debe regirse sobre una economía social, popular y solidaria. Entonces nosotros miramos de que no hay ninguna intención de fortalecer el trabajo de los pequeños y medianos productores, para evitar la migración del campo a la ciudad, para evitar la migración de Ecuador hacia otros países donde nuestros ecuatorianos han sido expulsados por el sistema
económico implementado. Y no vemos también muestras contundentes de que se quiera afectar este sistema del neoliberal implementado con las viejas prácticas y que lo que hace es seguir concentrando esa riqueza en pocas manos. En todo caso, le digo, estoy haciendo referencia a un borrador que nos ha llegado, pero el documento oficial todavía no ha ingresado a la Asamblea Nacional. Le agradezco mucho, nos deja algunas inquietudes nuevas también, ingeniera Tamain. La felicito y adelante con su labor como asambleísta. Muchas gracias, un abrazo a usted. Bueno, hasta muy luego. amable, muchas gracias.